¿Eres empresario de servicios y te resulta difícil captar clientes nuevos? En este vídeo te voy a descubrir cuáles son las tres dificultades añadidas de la venta de un servicio y cómo superarlas. Y también qué cosas debes de evitar si quieres incrementar las ventas. Comenzamos. Soy Beatriz Marcos, experta en negocios de servicios y creadora de Fórmula Imparable. Si quieres dejar de ser el hombre orquesta y convertirte en imparable, suscríbete al canal y activa la campanita. Si te gusta mi contenido, puedes darme un like. Es muy fácil para ti y a mí me ayudas un montón. Muchas gracias. Si prefieres contenido en formato píldora, sígueme en Instagram y en TikTok. Existen varios desafíos que solamente tienen las empresas de servicios y no aquellas que venden un producto, y que es estos desafíos lo que lo hace un poco más difícil. Y nosotros vamos a ver hoy cuáles son esos desafíos y cómo superarlos. El primer desafío es vender un servicio. Es más difícil que vender un producto porque es un intangible. Algo tangible es algo físico, concreto, que se puede tocar y que se puede ver, pero un servicio es algo abstracto. Esto significa que para los clientes es difícil entender exactamente qué es lo que están comprando. Por ejemplo, cuando te montas, por ejemplo, en ese magnífico coche con el que llevas soñando tanto tiempo, está nuevecito, va como la seda, tiene todos los extras y te sientes el amo del mundo. Pero cuando compras un servicio, como por ejemplo es un asesoramiento, es más difícil entender exactamente cómo será eso que estás comprando. ¿Me van a asesorar bien o mal? ¿Será muy detallado el asesoramiento o será muy superficial? ¿Me va a resolver el problema por el que yo lo contrato? Es más difícil para los vendedores de servicios explicar el valor del servicio de una manera clara, y por lo tanto también es más difícil para el cliente decidir si quieren o no quieren comprar. Para que podamos superar esta falta de tangibilidad de un servicio, para hacerlo mucho más real, puedes hacer estas 5 cosas. Vamos a ver 5 acciones para hacer un servicio tangible. La primera es ofrecer muestras. Algunas empresas ofrecen muestras gratuitas a un precio reducido también, para que los clientes puedan probar ese servicio antes de comprarlo. La segunda es mostrar la calidad. Es importante que muestres a los clientes cuál es la calidad del servicio que están comprando. Por ejemplo, les puedes mostrar reseñas positivas de clientes anteriores o certificaciones que demuestren la calidad de tu servicio. Tercera manera de hacerlo más tangible: hacer que visualicen todo el proceso. Por ejemplo, algunas empresas ofrecen folletos o brochures con información muy detallada sobre el servicio que están vendiendo. La cuarta manera de hacerlo tangible es ofrecer garantías. Algunas empresas ofrecen garantías o políticas de devolución del dinero para así dar más confianza a los compradores, a los clientes, a que compren el servicio. Y la quinta es demostrar el valor. Es importante demostrar a los clientes cómo el servicio que tú le estás ofreciendo puede mejorar sus vidas de alguna manera. Por ejemplo, si tú estás vendiendo un servicio de consultoría, puedes mostrarle a tu cliente cómo tu servicio le va a ayudar a alcanzar sus objetivos de negocio. Venga, veamos el segundo desafío al que se enfrentan las empresas de servicio. La personalización es otra de las dificultades en la venta de servicios. Por ejemplo, si tú compras una lavadora, pues tienes un montón de opciones y puedes elegir la que más se adapta a lo que tú necesitas, la eliges y te la llevas. Las tiendas no te ofrecen lavadoras a medida, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de los servicios tienen que personalizarse, y esto supone un coste muy importante, tanto en esfuerzo como en conocimientos, como en tiempo. Y todo eso en una empresa de servicios es dinero. Cuando yo doy servicios de consultoría, pues me encuentro con que no hay dos empresas iguales. Aunque estés resolviendo el mismo problema para tu cliente y aunque las grandes líneas sean las mismas para todos, cada empresa es distinta a otra y exige personalización. ¿Qué significa esto? Pues significa que este proceso de adaptación es más costoso y los clientes pues no siempre lo entienden ni están dispuestos a pagarlo. Para que podamos personalizar un servicio es importante que los vendedores entiendan cuáles son las necesidades específicas del cliente, y esto no es fácil. Cada cliente es diferente y puede tener necesidades y preferencias únicas, de ahí la dificultad. Por ejemplo, tú imagina que tienes una empresa de catering que ofrece paquetes de comida para fiestas. Un cliente te llama y quiere contratar tu servicio para su próxima fiesta de cumpleaños. Pues
en lugar de ofrecerles paquetes estándar, puedes preguntarle qué tipo de comida prefiere, cuántos invitados hay que tienen alguna necesidad especial, como por ejemplo dieta sin gluten, o puedes servir una parte del menú calórico y otra no calórico, que los camareros pasen con un uniforme distinto de color y así todos tus invitados pues quedan encantados. Al ofrecer soluciones personalizadas, tú le estás demostrando al cliente que te has tomado el tiempo de comprender qué es lo que él necesita y que estás trabajando en una solución que se va a ajustar a él. Con esto además estás incrementando la confianza y su lealtad. Bueno, vamos a por el tercer desafío. Mantener un estándar de experiencia de cliente alto es otra de las dificultades que tienen los empresarios de servicios. ¿Y por qué es más difícil con un servicio que con un producto? Pues piensa esto. El cliente interactúa todo el tiempo contigo cuando tú le estás prestando el servicio. Esto hace que sea más difícil tener un estándar de experiencia concreto. Un producto, por contra, se fabrica según tus criterios sin que intervenga el cliente en la fabricación de cada pieza y, por tanto, sin que el cliente te lo pueda complicar. Sin embargo, está demostrado que la experiencia que el cliente viva contigo tiene mucho impacto en las ventas. Luego te voy a contar 5 consecuencias que tienen las buenas experiencias de cliente, porque está demostrado que puedes multiplicar tus ventas hasta un 2,4 veces más, es decir, multiplicarlo por un 240 más sin necesidad de salir a vender. La experiencia de cliente es importante durante todo el proceso, pero mucho más en lo que se llama momentos de la verdad. Los momentos de la verdad son las situaciones en las que surge algún problemilla con los clientes y estos momentos son clave para que puedas renovar la confianza. En España tenemos un refrán que dice prometer hasta meter y una vez metido se olvida lo prometido. Es decir, es muy fácil ser amable y complaciente cuando todo va bien, pero cuando surgen los problemas es cuando de verdad te la juegas con los clientes y ahí es cuando tú tienes que darlo todo y tener un comportamiento exquisito, pero ahí es cuando la gran mayoría falla. Los momentos de la verdad son esos momentos en los que el servicio no ha salido como el cliente esperaba o cuando tú has cometido un error o como me pasó el otro día a mí con uno de mis abogados, por ejemplo, que por una circunstancia pues mi abogado iba a perder parte de una comisión, perdiendo yo parte de mi beneficio y lo único que hizo pues fue pelear por intentar cobrar lo mismo que si hubiera ganado todo, que si hubiera salido todo bien, sin importarle que para mí esto suponía un perjuicio mucho mayor, es decir, si la cantidad a percibir por mí es menor, él cobra menos y lo que quería es cobrar exactamente lo mismo. Es más, ni tan siquiera empatizó conmigo, ni me dijo, pues como lo siento, no hubiera nunca pensado que esto saldría así. En los momentos de la verdad se dicen sin decir muchas cosas y son los momentos más delicados para el cliente. Ahí tu comportamiento tiene que ser exquisito y debes de demostrarle al cliente que su interés está por encima del tuyo propio. Si le proporcionas a tu cliente una experiencia de cliente que él califique de 10, vas a conseguir estas 5 cosas, estos 5 beneficios de una buena experiencia de cliente. El primero, tus clientes estarán más satisfechos, son más leales a ti, prefieren comprarte a ti que a la competencia. Te ayuda a diferenciarte y así te conviertes en la opción preferida de los clientes. Cuarto, el cliente percibe más valor. Cuando un cliente tiene una buena experiencia con una empresa, puede sentir que ha obtenido un buen valor por su dinero. Y quinto, hace que tu reputación suba y con esto suba la confianza del mercado con tu marca. Como consecuencia, tu cliente comprará más cantidad, más veces, durante más tiempo y te va a recomendar a otros. En resumen, muchas más ventas para tu empresa. Pero en la gran mayoría de las ocasiones, las empresas no saben qué es lo que de verdad piensa el cliente ni cómo pueden mejorar la experiencia. Por eso, el jueves día 26 vamos a hacer un taller monográfico sobre esta disciplina que te permite subir las ventas sin necesidad de salir a vender ni de ser un buen vendedor. Así que muy atento, como decíamos antes, a las redes para apuntarte. Pues ya hemos visto cuáles son las 3 principales dificultades para vender los servicios, con estas 3 maneras de solucionarlo, que en sí mismas pues son técnicas de venta muy eficaces. Te lo recuerdo, que es hacer que tu servicio sea más tangible, personalizarlo para adaptarlo al cliente y cuidar la experiencia de cliente. Y ahora me gustaría que viéramos qué
qué cosas tienes que evitar a toda costa si quieres incrementar las ventas en tu empresa de servicios. ¿Qué no hacer si quieres vender? Hay varias cosas que no debes de hacer si tienes una empresa de servicios y quieres vender más. La primera, no hay que presionar a los clientes. Es importante ser conscientes de que ellos, los clientes, tienen la opción de no comprar, por lo que no les debes de presionar o intentar convencerles de manera insistente para que compren, porque esto te puede alejar a los clientes y puede dañar tu reputación. En mi ciudad hay una tienda de ropa que tiene unas prendas absolutamente maravillosas. Es ropa muy exclusiva y es muy diferente. No la encuentras en ningún otro sitio, pero es muy difícil que tú salgas de la tienda sin llevarte algo. Realmente te presionan demasiado. Y un día una amiga me preguntó lo típico, ¿no? Ay, qué bonito es lo que llevas, ¿dónde te lo has comprado? Y le dije, pues en tal sitio. Y me contestó, ah, sí, 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 me han hablado mucho de esa tienda, pero mis amigas dicen que no les gusta ir porque te presionan un montón, que es muy incómodo, que no puedes salir de allí sin comprarte algo. En mi opinión, esta no es una buena técnica porque ahuyenta a los clientes. La segunda cosa que debemos evitar a toda costa es mentir. No debemos de hacer afirmaciones que sean falsas o engañosas sobre tus servicios. Esto puede dañar, ¿no?, la confianza que los clientes tengan en ti y dañar tu reputación a largo plazo. Sin embargo, es una técnica que cada vez más se está utilizando, sobre todo en las webs, en las que parece que resulte muy fácil, ¿verdad?, contar mentiras. La tercera cosa que tenemos que evitar es tratar de vender a todos. No se debe de intentar vender a todos los clientes sin tener en cuenta realmente necesitan mis servicios o no. Un cliente que se ha visto forzado a comprar algo sin que realmente sea lo que de verdad necesita, suele ser luego un cliente resentido. Además, será muy probable que hable mal de ti después. Recuerda que un cliente descontento se lo cuenta a 10 personas, mientras que uno contento se lo cuenta solo a 2. En lugar de esto, es mejor que te enfoques en vender en aquellas personas, en aquellos clientes que de verdad se pueden beneficiar de los servicios de tu empresa. Ellos, como van a quedar muy contentos, es mucho más probable que compren más servicios a un precio mayor y que te recomienden más. Si quieres conocer la mejor y más eficiente manera de vender tus servicios, no te pierdas el vídeo que te dejo aquí arriba. Y si te ha gustado, puedes darme un like, que me ayuda mucho, y suscribirte al canal. Muchas gracias por seguirme. Nos vemos en el próximo vídeo y seguro que ahí arriba en la cima. ¡Chao, imparable!